espacio de preguntas, por favor, que puedan ser breves, al igual que las respuestas. Coincido 100%, si cabe la petulancia, doctor Perales, en lo que usted ha dicho. Y desde que comenzamos este estudio en la academia, yo me estuve preguntando, el médico se deshumaniza por usar la tecnología y por abusar de ella, ¿verdad? Pero ¿por qué avanza la tecnología en salud? Es buscando la deshumanización. Y hoy día se colige lo que el doctor Perales nos ha dicho, que no es así. Y no puede ser así. La medicina como ciencia, como práctica profesional, fue siempre humanista. Y cuando la ciencia, promovida por intereses económicos justificables o no, se esmera en mejorar la tecnología, es para hacerla más humana, para que el dolor del prójimo cese más pronto. Y ese médico, incluso que abusa de la tecnología, cuando por una simple cefalea pide ya una resonancia magnética para ver cómo está el cerebro, está buscando de frente saber qué tiene ese paciente para recuperarlo. En eso está olvidando las cosas que el doctor Perales nos ha dicho, ¿no? Como es las circunstancias del hombre. Pero la intencionalidad, y aquí un poco me refiero a Hegel, en el absoluto que se pueda buscar está en que quiere darle una medicina ya rápida. Entonces lo que tenemos que hacer, creo yo, todavía no ha concluido esta jornada, es que el médico aprenda a usar la tecnología razonablemente, que baje su ansiedad por querer rápidamente saber si hay una hemorragia, si hay un tumor, si hay alguna malformación en el cerebro de un paciente con cefalea, a fin de que pueda conocer otros aspectos que le ayuden a resolver el problema. De manera que es finalmente el que usa la tecnología, el que deshumaniza la atención, pero yo diría en beneficio del más apresurado profesional, yo diría que en el fondo hay una profunda fe y una profunda cultura humanista. Esta es una cosa que quería agregar pidiendo las disculpas al doctor Perales por... Muchas gracias. Gracias, doctor. Creo que después de los comentarios, por ahí una ronda de comentarios de los ponentes. El doctor Garmendia, el doctor Lucy. Fausto Garmendia, de la Universidad de San Marcos y de la Academia Nacional de Medicina. Yo creo que dentro de los aspectos que ha señalado muy bien el doctor Perales, de las circunstancias que están influenciando sobre el problema de la deshumanización de la medicina, hay que tomar dos cosas además. La masificación de la enseñanza, es decir, la cantidad enorme de facultades de medicina que se han abierto, sin que haya dentro de eso un proceso de evaluación de la vocación de las personas hacia la medicina. Y eso ha traído otro problema mucho más serio, y es la pérdida del liderazgo. Ya no hay los maestros de antes, que eran justamente, cuyo ejemplo era sumamente importante, y que evidentemente llevaban a cabo un proceso de que hubiera una escuela de medicina donde, entre otros aspectos, se enseñaba cómo atender al paciente y todo lo demás. De tal modo que eso creo que son aspectos fundamentales que hay que tomarlos en cuenta. Gracias, doctor Garmendia. La doctora Lucy. Luego... Muchas gracias. La doctora Lucy López, de la Academia Nacional de Medicina de Perú. Agradecer las dos presentaciones y quisiera pedir un comentario al doctor Eugenio Villar en relación al tema de la promoción de la salud como un instrumento de trabajo por el logro de las metas de desarrollo sostenible
y en particular un comentario sobre el evento último en China que han organizado esta Conferencia Mundial de Promoción de la Salud. Entiendo yo que la promoción de la salud es uno de los instrumentos también de trabajo para lograr la equidad y las metas de desarrollo sostenible de la humanidad. China probablemente tiene 2 billones de habitantes en este momento, y un esfuerzo de un país de ese tamaño por mover la gobernanza, por mover sus estructuras hacia las metas de desarrollo sostenible y de promoción de la salud, creo amerita una reflexión común en el seno de esta conferencia para entender cómo un país se puede organizar movilizando otros elementos de la sociedad, ¿no? Donde el médico, por supuesto, tiene un rol muy importante, pero tiene que tratar de mover a otros elementos de la sociedad en torno del objetivo de la práctica de la medicina basada en la persona. Gracias. Doctor, sería la última. Y el doctor Miguel. Doctor Cáceres. Perdón. Muchas gracias. Soy el doctor Artidoro Cáceres Velázquez y me presento como profesor universitario desde hace más de 50 años. Agradezco mucho la invitación del doctor Perales y los felicito por sus exposiciones. La medicina no es solo ciencia. Se ha puesto demasiado énfasis en que es ciencia. La medicina es una disciplina, es decir, es ciencia, es arte, es tecnología y sobre todo es filosofía. Hay que variar el concepto y poner el énfasis en la disciplina. Considero, como profesor universitario, y estando de acuerdo con el doctor Garmendia también en cuanto a la masificación, y revisando los programas de medicina de las mayores escuelas y facultades que hay en el Perú, de la mayor número, que uno de los factores que a mi juicio ha hecho o ha contribuido a la deshumanización es el poco énfasis y a veces la ausencia de lo que se llaman ciencias sociales, humanísticas, en la formación de los estudiantes de medicina. Se da un énfasis limitado en muchas escuelas y a veces ausente a la psicología humana, por ejemplo, a la etología. No hay ninguna escuela ni facultad que enseñe etología. ¿Cómo se puede comprender al ser humano si no se basa en la teoría de la evolución y no se rescatan los valores que tiene el ser humano superior a cualquier animal? A veces dan ganas de hablar de la animalización de la medicina para fomentar el conocimiento de lo que hacen los animales por sus semejantes. Otro asunto que me parece importante, además de la ausencia de estas disciplinas como psicología, antropología, sociología y sobre todo filosofía, es que los estudiantes salen carentes de estos conceptos de humanismo. En segundo lugar, quisiera poner énfasis no solamente en que se exagera el interés de la tecnología. Comparto en que es importante considerar a la tecnología, doctor Melitón Arce, pero creo que se ha exagerado demasiado en su valor, como igual se ha puesto demasiado énfasis en la ciencia. Y creo que el hecho de que la medicina sea una disciplina es evidente que la libera de este valor tótem que se le da a la tecnología. Un asunto que me parece muy importante es que se ha puesto mucho énfasis en la ciencia, en la tecnología y en la enfermedad. Yo creo, como lo he dicho aquí mismo en alguna ocasión, el Ministerio de Salud debiera cambiar de nombre, se debiera llamar Ministerio de la Enfermedad. No se propicia el conocimiento de la salud y eso en los estudios de medicina, carentes de este concepto filosófico, evidentemente es que nos lleva a donde estamos. El año pasado, gracias a la ayuda del Instituto de Salud, del Ministerio de Salud y del doctor Burstein, a quien vuelvo a reconocer mi gratitud, me publicaron un libro al cual he llamado, y aquí propongo, Las ideas tienen vida y poder en sí mismas, ha dicho el expositor anterior, mencionando a Van Rensselaer-Otter. He propuesto el nombre de Sociatría Ecológica.
en relación al prefijo socio, todas las disciplinas sociales que deben ponerse énfasis en la enseñanza. Y todos sabemos que el prefijo iatría es medicina, pero el factor ecológico también es fundamental. ¿Qué es el valor de la expresión de Ortega y Gasset en cuanto a la circunstancia? Lo ecológico. ¿Se enseña ecología en las universidades donde hay escuelas y facultades de medicina? No, pues. Y hay un proyecto, según me han dicho en el Congreso de la República, desde el gobierno anterior, para disminuir los estudios de medicina a 5 años. Yo estudié 9 años, muchos de los que están aquí lo han hecho así. ¿Qué vamos a hacer con 5 años de enseñanza? Y me dicen que en algunas escuelas de medicina en Latinoamérica los estudios duran 4 años. ¿Qué estamos formando como profesionales humanistas? Yo creo que hay que poner énfasis en la enseñanza médica como disciplina y quitar un poco el valor totémico de ciencia y de tecnología. Muchas gracias. Gracias, doctor Cáceres. Doctor Miguel. Miguel Jorge de Brasil. Quiero agregar un factor más. Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que hay una masificación, y particularmente en América Latina, de creación de escuelas de medicina, que muchas de ellas sin cuerpo docente cualificado y sin condiciones, y también por el abandono hace mucho tiempo de las ciencias humanas y la enseñanza de los alumnos. En Brasil ahora tenemos como 200 escuelas de medicina, solo perdemos para India. ¿Por qué? Por una política de Estado. Yo pienso, y me parece que en la carpeta yo he leído, hay muchos ex-ministros de salud acá en este evento. Como política de Estado, todos están muy preocupados en dar cuenta de la demanda que tienen. Están muy preocupados en tener más médicos, más especialistas para atender más personas. Están muy preocupados con la cantidad, pero nadie lo veo preocupado con calidad. El tiempo que se dedica a cada paciente en la atención afuera de una situación muy particular, probablemente en las oficinas privadas, es un tiempo a donde no se puede hacer buena medicina, ni que siquiera. Y esto está afectando muchísimo la calidad de que lo hacemos, y me pregunto, con tan poco tiempo y tanta gente, con tanta necesidad, la cuestión de centrar la atención en la persona no es solamente algo que está en los cielos. Pienso que tenemos que discutir eso y me gustaría mucho oír los comentarios de los ponentes. Gracias. Y finalmente, el doctor Pacheco. Soy el doctor Pacheco de la Academia de Medicina de Ecuador. Mi pensamiento justo y mi inquietud venía en el sentido de lo que acaba de decir el doctor de Brasil. En esta cuestión de la deshumanización de la medicina, las circunstancias creo que en todos los países latinoamericanos es la creciente demanda de atención, sobre todo en el sector público. A los médicos en la práctica diaria se les obliga a ver cada vez más y más y más pacientes y no tienen tiempo, 5 o 10 minutos, pues no pueden realizar una buena interacción con el paciente. Entonces yo creo que es un aspecto fundamental en la práctica médica en Latinoamérica actualmente, es la creciente demanda y el poco tiempo que el médico dispone para poder atender a los pacientes. Bueno, muchas gracias. Queríamos los comentarios del doctor Villar y el doctor Perales, por favor. Muchas gracias por los comentarios y por las preguntas. Me parece todas ellas muy importantes y muy pertinentes. Yo quería aprovechar para mencionar que efectivamente, así como se está enfatizando en que la medicina no solamente es una ciencia, creo que el movimiento de la medicina centrada en la persona justamente está
trayendo el énfasis en la necesidad de verla justamente no solamente como una disciplina científica, sino también como una actividad, como una disciplina de servicio y como con una base filosófica y ética importante. De la misma forma, cuando hablamos del tema de determinantes sociales y determinación social de la salud, partimos, como hice en mi presentación, de una base ética, de una base moral, que es la equidad. Y es a partir de esa base ética y moral de la equidad que construimos, a través de un andamiaje científico, pero también filosófico, del tema de la determinación social como un factor a considerar para disminuir las inequidades en salud. Creo entonces que hay una confluencia entre la medicina centrada a la persona y la determinación social de la salud en ese sentido. Y yo creo que eso es muy importante, particularmente en tiempos en los cuales, como ha sido enfatizado por muchos de las personas que han hecho comentarios, existe un proceso de deshumanización de la medicina y de la salud, que coincide también con otros aspectos importantes que no han sido quizás mencionados del todo, como el tema de la mercantilización de la salud, que yo creo que es un factor que está también a la base de muchos de los problemas que hemos estado mencionando, a la par del tema de la masificación, del énfasis en la cantidad y la calidad. O sea, creo que el tema de la mercantilización de la salud, que es el resultado también de una ideología predominante actualmente en la sociedad, es un tema sumamente importante que yo creo que debería ser analizado en ese contexto. Quería mencionar también en el énfasis que se ha hecho sobre la cuestión de las ciencias humanísticas y el tema de la formación del personal de la salud con una perspectiva más amplia de las disciplinas científicas per se, o incluyendo disciplinas científicas más allá de la biología y con la inclusión de ciencias sociales. Y eso yo creo que también es muy importante, porque en la medida que los profesionales de la salud tengan esa visión integral, van a poder entonces responder de una mejor forma a los retos que han sido mencionados. Gracias. Muchas gracias, doctor Ian. Tenemos acá la presencia de nuestra ministra de Salud, la doctora Patricia García, quien se aúna a esta conferencia, y queremos recibir sus palabras de saludo a todos los presentes. Doctora García. Gracias. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. En realidad esta es mi segunda vez acá. Estuve más temprano, pero aparentemente comenzaron un poco más tarde. Y justo en diciembre hay una serie de actividades que se dan todas a la vez. Pero para mí era importante estar presente, porque este es un tema que es un tema no solamente actual, sino crítico el día de hoy en nuestro país. O sea, cómo ponemos a la persona nuevamente en el centro de lo que son nuestras actividades como profesionales de la salud. Si nosotros vemos, y el tema que habían puesto, por lo menos para el caso y en mi comentario, tenía que ver con el humanismo en las políticas nacionales, pero yo quisiera ir un poquito más allá. Una de las cuestiones que ha sucedido es que en el trabajo de las políticas en el país comenzamos a pensar en administrar, en gestionar, en ordenar, en hacer políticas centradas más bien en el personal de la salud y en el sistema, pero nos olvidamos de que las personas realmente eran el centro de nuestro interés. Y esto lo podemos ver en muchos de los aspectos. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Seguro Integral de Salud, el Seguro Integral de Salud, que está creado para mejorar la cobertura de la atención de salud y para que ningún ciudadano del país tenga problemas porque no puede afrontar los pagos para poder tener un servicio de salud. Si nosotros solamente vemos esto, cuando un ciudadano quiere atenderse por el Seguro Integral de Salud, tiene que hacer un vía crucis para poder registrarse, un vía crucis para poder conseguir pagar, llenar los papeles, y le demora más todo el papeleo que la atención misma. Porque al final nos hemos centrado en el proceso administrativo de todo lo que es salud, dejando de lado al individuo que debería estar al centro. Y eso en cada una de las cosas que hacemos. La historia clínica, que se demora, porque sin historia clínica no podemos atender, pero no pensamos que
en realidad el ciudadano que ha venido a hacerse atender a un establecimiento de salud ha estado haciendo colas desde las 4 de la mañana y encima tiene que esperar hasta que venga la historia clínica o llegue el profesional de salud, y estamos abocados muchas veces a llenar todos esos papeles y todos los formatos en lugar de prestarle la atención, siendo él el centro. En los establecimientos de salud de primer nivel, las obstetras, cuando atienden a las pacientes, a las mujeres gestantes, hemos contado que hay 25 diferentes formatos que tienen que llenarse. De tal manera que una atención, que es una de las atenciones más largas, que debería demorar 45 minutos, más o menos en el llenado de papeles, nos demoramos entre 35 y 40, quedando 5 minutos para la atención y en esa interacción que debería ser la fundamental, en la que la persona esté en el centro. Entonces, creo que las políticas, nuestros sistemas e incluso, desafortunadamente, nuestra práctica diaria, se olvidó que la razón por la cual estamos aquí y la razón por la que todos nosotros comenzamos a hacer salud y medicina era por la persona, que debería ser la que está en el centro. Entonces, creo que el discutir esto desde diferentes aspectos, desde la formación, en la que también nos hemos olvidado de poner en nuestra currícula que todo lo que hacemos no es la enfermedad, sino las personas, porque en realidad nuestra currícula también se basa en los diagnósticos, las etiologías, pero nos olvidamos que es la persona finalmente la que sufre el problema. Si no comenzamos a ver esto, creo que va a ser imposible trabajar lo que quisiéramos en el país y que creo que seguramente todos lo compartimos, que es una transformación. Como parte de las políticas, y en este momento que yo creo que es un momento difícil para el país en general, pero también para salud, hemos estado hablando de la necesidad de desembalsar, de destrabar y transformar. Y en esa transformación, creo que una transformación fundamental es una transformación que parte desde cada uno de nosotros como profesionales de salud. Y es la transformación en la que tenemos que comenzar a mirar nuevamente el tema de salud como aquel que va alrededor de lo que vendría a ser nuestro centro, el centro de nuestro universo, prácticamente el sol. El sol es justamente el paciente, la persona a la cual nos debemos. Tendremos que trabajar en ese sentido. Y cada vez que he estado presentando, además, los 4 grandes pilares en los que creo que tenemos que abocarnos, que es trabajar en la revalorización del personal de salud, trabajar en infraestructura moderna e interconectada, trabajar en mejorar la cobertura de salud, trabajar el primer nivel de atención, incluir telemedicina para poder abordar todos los problemas y finalmente el gasto eficiente en salud, considerando un sistema nacional de salud. Cada vez que pongo esos otros 4 pilares, insisto en poner una cosa en el centro, que es justamente cualquiera de estos pilares, siempre centrados en la persona. Centrado en la persona y en todos sus aspectos, porque de otra manera nuestras políticas van a continuar siendo reverberantes, complejas y alejando, incluso empujando a que el profesional se aleje del individuo y del paciente por la complejidad de los procesos. Los procesos requieren darse, pero no tienen que ser complejos y debemos además simplificarlos para poder volver a ese tema de la humanización. Yo creo que todos los aspectos que he visto en el programa son críticos. Me encantaría que además al final de este taller, de esta jornada, se pudieran tener algunas conclusiones, que pudiéramos compartirlas con todos los profesionales y desde el ministerio, y ese es un compromiso, porque creo que estamos en la misma línea. He visto que hay humanización en la investigación, que es clave. No podemos olvidarnos. Parte del tema de la humanización en la investigación es justamente reconocer que las personas que participan en la investigación tienen el derecho de saber que están participando y tienen el derecho de ser consultadas, de si desean o no, y que en cualquier momento pueden retirarse. Y para eso aspectos como los consentimientos informados son clave. En el tema clínico ya lo mencioné, y en el tema de la educación de nuestros profesionales, creo que tenemos que rehumanizar además la educación, además de discutir nuevamente, y este es otro gran tema, discutir nuevamente qué está pasando con la calidad de la educación de los profesionales de la salud en nuestro país. Y dentro de la calidad están los contenidos, pero también está esto de la humanización que no podemos perderla. Así que yo quería por lo menos
hacer estas reflexiones y acompañarlos, porque creo que es clave, porque creo que es importante. Creo que la Academia Nacional de Medicina además tiene ese rol de hacernos repensar muchos aspectos en el tema de las políticas y en el tema de la salud. Por eso insisto que las conclusiones que se planteen, creo que va a ser importante poder recibirlas y poder tener un mensaje. Y ojalá, qué pena no ver aquí a los medios, pero creo que deberíamos poner temas como este también en los medios. Hoy en día necesitamos un reposicionamiento de los profesionales de salud, que en estos últimos tiempos también, por cuestiones aisladas, están siendo vistos como negociantes dentro de la salud, y eso también nos aleja de centrar al individuo en el tema. Así que los invito, creo que debería haber un espacio, además con los medios, para compartir estas conclusiones y compartir la preocupación genuina que tenemos todos los profesionales de poder hacer un cambio que tiene que hacerse y que tiene que partir de todos nosotros. Así que con esas palabras, muchísimas gracias, y voy a tener que retirarme porque, ya lo dije al comienzo, tenemos una serie de actividades y ahorita el embajador de Estados Unidos también está esperando. Estamos trabajando un proyecto sumamente interesante que tiene que ver con salud mental y hoy día se firma el convenio y vamos a seguir para adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Patricia, por su tiempo y por la síntesis que nos ha hecho. Entonces, despedimos con un fuerte voto de aplauso. Gracias. Para terminar la sesión, doctor Alberto Perales va a concluir la sesión. Muy breve porque ya el tiempo nos está presionando, pero las preguntas que se han planteado, como decía el doctor Villar, son muy pertinentes. Yo quisiera simplemente contestar con lo siguiente. Lo que está pasando en la deshumanización de la medicina puede hacer que intervengan las variables de la tecnología, los intereses económicos, etc. Pero hay una variable fundamental. Somos nosotros mismos. Somos los médicos los que estamos cambiando nuestras actitudes. No solamente por razones de la globalización y del centro en la economía que rige la conducta humana, sino por lo que han señalado los profesores que han hablado de la educación. Si uno compara con la educación que nosotros recibimos en las universidades, en donde había oportunidad de establecer un contacto afectivo con nuestros profesores, en donde el profesor te conocía por tu nombre, en donde tú te identificabas y seguías la especialidad del profesor que más te acogía, eso ha desaparecido. Ya no hay relaciones humanas estables, salvo excepciones, entre profesores y alumnos de medicina. Entonces, algo está pasando en los médicos. Y acá incluyo lo que el Colegio Médico dice, ¿no? Las estadísticas de las denuncias de los médicos por mala praxis y comportamientos inadecuados están aumentando. Y yo ya lo he repetido muchas veces, las investigaciones que estamos haciendo en la Facultad de Medicina, en los alumnos de medicina, nos dan indicadores de conducta antisocial en 1 de cada 5 estudiantes, altamente inteligentes. Entonces, el rol de la universidad ya no es solamente enseñar bien medicina. Ahora hay que preocuparse por la persona del alumno, y la persona del profesor, y la persona del médico. Entonces, el problema es mucho más complejo de lo que uno podría pensar. Bueno, muchas gracias por la... La moderación. Bueno, muchas gracias. Como se mencionó, estamos con los tiempos. Vamos a continuar con la siguiente sección. Agradecemos al doctor Villar, al doctor Perales por su participación.